Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Estamos con ustedes en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Mi nombre es Belén Olivas y estamos en su segmento El Ser Mujer. Y como siempre, agradeciendo al Señor todas sus bondades, todos sus beneficios y especialmente, mis hermanos, gracias a cada uno de ustedes por abrirnos las puertas de su casa, las puertas de su corazón. Gracias por darse ese tiempo de ir a prender su radio para podernos escuchar. Muchísimas gracias. También quiero agradecer al Señor por todas aquellas personas que nos brindan su apoyo, tanto económico como espiritual. Y le seguimos pidiendo constantemente su ayuda. Estas dos ayudas para nosotros son muy importantes, mis hermanos, para poder seguir evangelizando a través de la radio. Por lo tanto, yo insisto mucho en aquellos hermanos que no pueden a veces ni salir de su casa por alguna enfermedad. Es, hermanos, muy valioso para nosotros si tú ofrendas al Señor tu enfermedad, tus dolores, aún tu tristeza. Yo te ofrezco esta tristeza, Señor, o este dolor, todo lo que yo siento, Señor, te lo ofrezco por Koinonia Radio para que siga evangelizando. Muchísimas gracias, porque sabemos que si estamos todavía aquí es porque detrás de la radio ciertamente hay un equipo que está trabajando, pero también hay muchos hermanos que están orando por nosotros y también gracias por su granito de arena. Gracias, bendiciones para cada uno de ustedes. Le pedimos al Espíritu Santo, como siempre, que inspire siempre lo que he de hablar, lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener su gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra perseverancia. Pedimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos acompañe y nos ayude como siempre en esta evangelización a través de la radio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, muchas gracias, hermanos. Estamos viendo, ya miramos el día de ayer, la primera parte del tema, la verdadera imagen de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del carácter de la mujer cristiana. Este libro es el que estamos usando ahora, el carácter de la mujer cristiana. ¿Cuál debe de ser el carácter de la mujer cristiana? Y no estamos hablando ese carácter, ¿verdad? A veces tan fuerte, con el que lastimamos, con el que a veces nos agredemos unos a otros. No hablo de ese carácter, sino el carácter que debe de tener la mujer cristiana o el varón cristiano. Antes de saber, mis hermanos, que así como vemos en esta enseñanza el carácter de la mujer cristiana, también vemos el carácter del hombre cristiano, y que ya miramos en el tema anterior que nosotros necesitamos, hermanos, sobre todo nosotras como mujeres, reconocer que nosotras como mujeres
solamente somos ayuda de nuestro cónyuge. Somos solamente ayuda. Pero que sobre todo en estos momentos difíciles, en este mundo tan difícil y entre más, nos damos cuenta que es mucho más difícil el poder nosotros, en este caso, pues someternos a nuestro esposo y dejarlo a él, que sea él quien tome las decisiones, y sobre todo esas decisiones importantes en la cual también reconocemos que él es el principal responsable de todas las decisiones que se tomen en casa. ¿Por qué? Porque él es el varón, el sacerdote que Dios ha puesto en ese hogar, en esa familia, para poderla guiar hacia Dios. Por eso es muy delicado que nosotras las mujeres seamos las que tomamos, en este caso, las decisiones. A veces cuesta trabajo, sí nos cuesta trabajo, mucho más cuando pues nos ha ganado el mundo de alguna manera y ya venimos ahora sí dañadas del mundo, y como diría por ahí, decía mi padre, pues a veces se hacen mañosas, ¿verdad? Y ya no quieren dejar las cosas que adquirieron. Claro que cuesta trabajo porque nosotros hemos adquirido muchísima información, la mayor parte a veces es negativa cuando no estamos en Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que es la segunda parte de este tema. Y lo miramos a partir de Génesis 1:27, que nos dice: Dios tuvo un principio cuando creó al ser humano. Lo hizo a semejanza suya para que viviera en comunión con Él. Esto es lo importante para nosotros, saber que nos hizo a semejanza suya, pero lo hizo con el firme propósito de que viviéramos en comunión con Él. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir en comunión con Dios? Precisamente dejándonos formar el carácter de esa mujer cristiana. Y el día de ayer mirábamos precisamente cómo nos ve el mundo. ¿Cómo nos ve el mundo? Como esclavas, como maniquíes, como objetos de placer, como tantas o inferiores a los hombres, como superiores a los hombres, iguales en todo a los hombres, sin establecer diferencia de sexo ni de función. Otra idea que trata también de inculparnos la sociedad es la que el papel que desempeña el ama de casa no es importante, sino que más bien representa el desperdicio de una buena inteligencia o de una gran personalidad. El mundo no nos da la verdadera identidad de hijas de Dios. Y quiero recalcar un poquito, hermanos, que ciertamente es difícil, ¿verdad?, para aquellas personas que no tuvimos la oportunidad de tener una carrera, que no tuvimos la oportunidad de estudiar hasta incluyendo lo que más deseábamos, y que a veces con sueños frustrados, ¿verdad?, a veces nos bloqueamos, y a veces ciertamente nos sentimos inferiores. Y sobre todo porque a veces los que sí estudiaron, o los que sí tienen una carrera, los que sí tienen una preparación, a veces dice, bueno, pues no estudió porque no quiso, porque era así, porque era así. Entonces, a veces minimizan a las personas que no tuvieron la misma oportunidad. Y estos rasgos se quedan muy grabados, haciendo mucho daño. Yo felicito a aquellas mujeres que, a pesar
de que no son nada ni nadie para el mundo, son unas excelentes madres, unas excelentes esposas y unas excelentes cristianas. 1000 felicitaciones para esta clase de personas, incluyendo varones. Entonces, hermanos, en este caso tenemos nosotros que abandonarnos en los brazos de Dios, porque solamente a través de la fuente maravillosa que es Dios, solamente de ahí vamos a poder salir adelante. Es mucho más difícil, ciertamente, porque nos van a faltar muchas cosas que ciertamente necesitamos en el mundo, porque no somos todavía seres celestiales, angelicales, sino que somos humanos y necesitamos ciertamente de cosas del mundo para poder vivir en el mundo en que vivimos, sin involucrarnos en el mundo. Estamos hablando de las mujeres con el carácter cristiano. Vivimos en el mundo, dice el Señor, pero ya no somos del mundo. Pero que cuesta trabajo tanto salirnos del mundo a irnos al reino de los cielos desde aquí en la tierra, mis hermanos, cuesta mucho trabajo, pero el Señor nos dice que se puede, porque el Señor no está viendo cuánto dinero tienes, cuántos carros tienes, cuántos títulos tienes, cuál es tu estatus. Para el Señor eso no digo que no cuenta, claro, y lo agradece, pero no es un obstáculo para poder experimentar el amor de Dios. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo el día de hoy la segunda parte de la verdadera imagen de nosotras mismas. ¿Cuál es la verdadera imagen de nosotras mismas? Ya miramos, ¿verdad?, cómo nos ve el mundo, pero nos dice que ninguna de nosotros hemos escapado de estas influencias del mundo en una forma u en otra. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a discernir en qué áreas de nuestras vidas nos están afectando los valores del mundo para que podamos liberarnos de sus influencias. Primera de Juan 2:13. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a discernir en qué áreas de nuestra vida nos ha afectado los valores del mundo. Y ya miramos, ¿verdad? Y con este dicho que ahora sí, como decía por allá un indito en mi tierra, nosotros los probes sufrimos las consecuencias mayormente del mundo, ¿verdad? Aquellos que pueden defenderse, que tienen ahora sí con qué defenderse, y sobre todo su defensiva, fíjense, las armas que tienen es el dinero, todo lo que es el poder, incluyendo el placer, todas estas cosas, todas estas herramientas que el mundo da, son con las mismas herramientas que se defienden muchas personas, no digo todas, pero muchísimas personas sí. Y con estas también dañan a los más pobres, a los más humildes, a los que menos tienen. Entonces la influencia también vemos de Satanás,
porque Satanás también ha influido en la formación de la imagen distorsionada que tenemos de nosotras mismas. Y cuando hemos sufrido consecuencias, hermanos, del mundo, a veces hasta de nuestros propios padres, por desgracia, por nuestra propia familia, a veces hemos, ahora sí, adquirido tantas heridas que distorsionan verdaderamente nuestra imagen. Entonces esto hace a que a veces nosotras, y no solamente, repito, no solamente estoy hablando de la mujer, también del varón, ¿verdad? Que a veces, en este caso, lo que sentimos, ¿verdad? Y lo que nos dicen muchas veces es: tanto tienes, tanto vales. Y no tienes nada, no tienes dinero, no tienes poder, no sirves para nada. Eres un cero a la izquierda. Estas consecuencias son las que también está usando Satanás para decir a estas personas humildes, a veces de pocos recursos: no sirves para nada, no serviste para nada, eres un inútil. Y esas palabras, si no entramos en un proceso de sanación en el Señor, pues allí vamos a estar con esas heridas, ahora sí dándole vuelta a esas heridas, decir: yo no puedo. Y a veces cuando en este caso alguien te ofrece un trabajo o una manera de cómo salir adelante, inmediatamente hemos visto personas que se bloquean y dicen: no. A veces tienen miedo a superarse, incluyendo, hemos visto personas que han tenido la oportunidad y sobre todo la bendición de Dios que les socorre con un buen trabajo, y con esas capacidades que tiene, ¿verdad?, llega a salir adelante, inclusive llega a tener una riqueza. Pero como va creciendo con esas heridas, llega el momento en que se bloquea, en que tiene miedo y no sabe qué va a hacer con el dinero, ¿verdad? Hemos visto estos casos. Entonces, el mundo, el demonio y la carne, que son nuestros enemigos más poderosos del alma, mis hermanos, siempre nos traen a raya. Pero los que estamos en Jesucristo, mis hermanos, todo eso no es válido. No es válido. Porque el sabernos hijas de Dios, no solamente el sabernos, sino sentirnos hijos de Dios, es maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos recuperado o recuperamos la dignidad como personas. Y ahora verdaderamente nos sentimos hijos de Dios. Entonces, dijo Jesús. Jesús dijo que Satanás es un mentiroso y un padre de la mentira. Lo que él trata de hacer es que creamos en sus mentiras. Por ejemplo, cuando nos dice: ¿ves? Lo hiciste otra vez. Quemaste el pan. Tú no tienes remedio. Date por vencida. Otra vez. Y perdiste la paciencia con los niños. ¿Crees que eres una buena madre? Olvídalo. Nada más espera a que las mujeres de tu grupo te oigan compartir esto. Inmediatamente se van a dar cuenta de que eres una farsante. Es mejor que no digas nada. Nos mete en la cabeza los temores, las inseguridades, los miedos, mis hermanos. Y esto nos bloquea como mujeres. También nos minimiza y nos destruye. Uy, no sirves para nada, hombre, eres una fracasada, eres esto, eres lo otro. Y a veces llega a ganar, ¿verdad?, con toda su ensarta de mentiras, y bloquea la mente. Y entonces la persona definitivamente: no puedo, sé que no puedo, sé que soy una inútil, sé que... Y ahí se queda. Entonces, hermanos,
Las consecuencias de una autoimagen deformada, dice que cuando creemos en los valores del mundo y en las mentiras de Satanás, sufrimos las consecuencias de vivir en el reino de las tinieblas. Mientras más creamos en ellos, más nos hundimos y nos separamos de Dios y de nuestro prójimo. A veces nos alejamos y no queremos socializar, porque si voy a hablar tonterías. Si voy a vestir, pues a lo mejor no visto adecuadamente. Y una bola de cosas, mis hermanos. Pero hemos visto mujeres valiosas que aún con esos traumas y con esa ensarta de mentiras de parte de Satanás, han salido adelante, mis hermanos. No les importa, claro, estamos hablando de una mujer ya con dignidad, como hija de Dios, que ya recuperó la dignidad de hija de Dios. Y ahora, aunque pobremente, pero sabe vestirse. Pobremente, pero sabe comportarse. Entonces, hermanos, por eso es importante estar adheridos al Señor, porque Él es la savia magnífica, hermanos, que nos va a sanar y que nos va a liberar. También nos volvemos subjetivas, vivimos fuera de la realidad, somos incapaces de ver la verdad. Nos centramos en nosotras mismas y nos hacemos egoístas e irresponsables, pasivas y flojas. Nos volvemos mujeres incapaces de amar, es decir, de servir a los demás y de abandonarnos a la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. Recuerdo ahora, viene a mi memoria mi amiga, que siempre la voy a recordar, todos los días la recuerdo, en paz descanse, Martina García, que ella, cuando yo, no sé, en broma, yo le dije que sí, que me iba a dejar de herencia. Entonces, claro que ella siempre fue una mujer, ahora sí, de muy bajos recursos, ¿verdad? Económicos, pero de un alto porcentaje recursos espirituales. Entonces ella me dijo, ay, Belén, me dijo, se le hace poco lo que le voy a dejar de herencia, me dijo. Y le dije, sí, es cierto, discúlpeme, usted me ha dejado la herencia más grande. ¿Y por qué? Porque ella, a pesar siempre, y siempre lo voy a repetir siempre, aunque fue una persona que no sabía leer, no sabía escribir, y cuando tú platicabas con ella, aparentemente ni cuenta te dabas si era una mujer que no sabía leer ni escribir. Porque tenía un comportamiento de educación, de prudencia, de paciencia, de tolerancia y muchas más virtudes. Por lo tanto, mis hermanos, ella siempre, su manera de vestir fue también muy bonita, siempre fue muy recta, para hablar muy prudente. Entonces, tú no le podías notar que estabas hablando con una persona que no tenía estudios. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde le venía todo esto? Del Señor. Claro que ella misma decía, no me conoció antes, Belén. Antes se hubiera asustado si usted me hubiera conocido. No se preocupe, le dije yo, porque a usted le hubiera pasado lo mismo. Entonces, hermanos, tenemos que recuperar la dignidad de hijas de Dios, porque la fuente de la sabiduría está en Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, ahí tenemos que buscarla siempre. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanas, estamos en su segmento El Ser Mujer y hoy estamos viendo lo que es la segunda parte de lo que es, mis hermanas, la verdadera imagen de nosotras mismas. Y estamos viendo a grandes rasgos lo que son la manera en que el mundo, ¿verdad?, y el demonio ha distorsionado la imagen de la mujer. Y no estoy hablando solamente, no hablo solamente de las mujeres que no tuvieron estudio, que no triunfaron, se puede decir, porque hay muchas personas también, no puedo mencionar tantos, pero sí hay médicos, hay maestros, de toda clase de personas también caen, también se hunden. Entonces, aún esas personas están luchando, porque si en estos momentos me estuviera escuchando una persona de estas, por ejemplo, un maestro, un licenciado, un médico X, podría decirme: oiga, usted tal vez está hablando solamente de los pobres o de los que no tuvieron estudio. No, también hablo de estas personas, ¿verdad? Porque ya dijimos que es el mundo que nos ha atrapado en sus redes y nos ha hecho creer que no servimos para nada, porque no tenemos, ahora sí, no tenemos el dinero suficiente como para decir, tengo el poder para hacerlo. No. Entonces, pero sí te puedo decir a ti, varón, a ti, mujer, que cuando nosotros recuperamos, mis hermanos, cuando recuperamos la dignidad de hijos de Dios, entonces sí nos sentimos y sabemos que somos hijos de Dios y que todos tenemos la misma dignidad. Entonces necesitamos sí trabajar bastante para poder, en este caso, recuperar la dignidad y sobre todo mucha sanación interior para arrancar de nosotros, ¿verdad?, todas esas cosas que hemos adquirido del mundo, porque le hemos creído al mundo que nosotros debemos ser esclavas, que somos solamente objetos de placer. No, es que, y más de parte de los machos, las mujeres son para que estén en la casa, las mujeres son para que estén pariendo hijos, las mujeres son para... Entonces, si esas palabras escuchamos, hermanos, pues créelo que sí se quedaron muy grabadas. Entonces, hay que deshacernos de toda esta basura, de todos estos perjuicios tan humanos que nos han dañado. Entonces, vemos también, dice, también perdiste la paciencia, dice, pero el Señor quiere descubrir las mentiras de Satanás para que dejemos de vivir en ella y empecemos a caminar en la luz. Pero para esto necesitamos pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos revele las mentiras de Satanás que están actuando en nuestras vidas. Y es que verdaderamente hay momentos en los que estamos bloqueados y no sabemos cuál es el bloqueo. No tiene nombre porque no entendemos. Por eso es importante para nosotras pedirle al Espíritu Santo que nos otorgue su luz, que nos otorgue su gracia. Y para esto, mis hermanos, es muy importante ir a visitar al Santísimo, ir a visitar el Sagrario, y ahí vamos a encontrar la luz suficiente para ver con claridad lo que Dios quiere de nosotros. Y estamos hablando específicamente a veces de heridas que nos hacen creer que verdaderamente no somos ni dignas ni merecedoras de nada. Pero ahí es donde nosotros
vamos a encontrar, hermanos, todas esas mentiras de Satanás que están actuando en nuestra vida. Allí vamos a descubrir, es que es esto, otro. Y es ahí donde como dicen vulgarmente, debo de tomar el toro por los cuernos y decir, voy a trabajar en esta área. Y entonces es ahí, hermanos, en el Santísimo, donde vamos a encontrar esa luz y esa gracia. También vemos las consecuencias de una autoimagen deformada. Cuando creemos en los valores del mundo y en las mentiras de Satanás, sufrimos las consecuencias que creamos en ellas, mas nos hundimos y nos separamos de Dios y de nuestro prójimo. Nos volvemos subjetivas, vivimos fuera de la realidad, somos incapaces de ver la verdad. Nos centramos en nosotros mismas y nos hacemos egoístas, irresponsables, pasivas, flojas. Nos volvemos mujeres incapaces de amar, es decir, de servir a los demás y de abandonarnos a la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Es importante para nosotros estar siempre buscando, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Para esto necesitamos leer libros buenos, leer la Sagrada Escritura. Necesitamos, hermanos, de nuestra oración. Necesitamos de la intercesión de nuestra Madre Santísima con el rosario en mano. Y de esa manera, hermanos, vamos a alcanzar a ser formadas por el Espíritu Santo. También tenemos que darnos cuenta de que estamos comprometidas en una batalla espiritual muy real entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Satanás quiere privarnos del poder para actuar. Quiere que nos demos por vencidos y no desempeñemos el papel que nos corresponde como mujeres de Dios. Hermanos, a la luz del Espíritu Santo, Satanás va a quedar al descubierto en todas sus mentiras. Porque a veces, hermanos, sufrimos de tal manera que a veces los vivos quieren aprovecharse de los no tan vivos o de los ignorantes a veces. Entonces, mis hermanos, ante la luz del Señor vamos a poder ver muy claro y defendernos de Satanás, defendernos del mundo y también de nuestra propia carne, hermanos, porque a veces hay que defendernos de nuestra propia carne, porque a veces nos atrapa la carne y nos entorpece el espíritu, y entonces es cuando no vemos con claridad. Pero, hermanos, estando en el Señor, vamos a poder ver con claridad. Aunque los que se consideran, ¿verdad?, que son personas muy estudiadas, muy preparadas, creen, ¿verdad?, que pueden vencer muy fácil a aquellas personas más bajas en cuanto a su estudio, en cuanto a lo económico. Y no, mis hermanos, hay un Dios poderoso que está de parte de los más necesitados. Entonces, lo importante es que tú y yo le digamos al Señor: aquí está mi mano, Señor, levántame de esa mugre en la que me encuentro, Señor. Levántame y ayúdame, Señor, para poder descubrir mi verdadera imagen. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es? Tal vez hasta mi propia voz, decía una vez una hermana religiosa: hermanas, dice, a veces ni nuestra voz nos gusta. No me digas, levante la mano a quien no le gusta su voz. A veces esto suele suceder. No me gusta mi voz, no me gusta mi carácter, no me gustan muchas cosas. Pues esas cosas
que no te gustan, que no me gustan, son las que les debo de entregar al Señor para poder ir recuperando, hermanos, lo que es la imagen verdadera de una mujer de Cristo, ¿sí? Y de esta manera es entonces que nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cuán valor tiene la mujer cristiana. Es algo maravilloso. Y entonces, por esta razón nosotros, hermanos, decimos, ¿verdad?, a veces, Señor, que se haga tu voluntad, pero ¿y de qué? ¿De qué? Si tal vez no le he entregado mis cosas, mis miserias, mis heridas. Por eso, he ahí la oración personal. He ahí la oración ante el Santísimo Sacramento, donde Él es el único que puede penetrar hasta lo más profundo de mi corazón y descubrir, poner a mi conocimiento aquella herida que tanto me está dañando y tener el valor, hermanos, de perdonar o pedir perdón, porque a veces esa herida no me la hicieron los demás, esa herida me la he hecho yo misma. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos viendo este tema maravilloso que no cabe duda que el Señor siempre pone en nuestras manos lo que más necesitamos. Estamos hablando sobre el carácter de la mujer cristiana, pero específicamente hoy vemos la segunda parte de la verdadera imagen de nosotras mismas. ¿Cuál es la verdadera imagen de nosotras mismas? Hemos estado viendo que de alguna manera el mundo y el demonio se ha encargado de distorsionar esa verdadera imagen. Y ahora que tú y yo nos damos cuenta, pues pidámosle al Señor, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos dé esa verdadera imagen que Él tiene para nosotros, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a mi personalidad, hermanas. El Señor nos va a dar, en este caso, las cualidades que necesitamos, o los dones, los carismas, lo que necesitamos, hermanos, pero hay que pedirlo. Entonces es necesario que nos esforcemos para permitir que el Espíritu Santo cambie la manera en que pensamos de nosotras mismas y la forma en que respondemos a las diferentes situaciones. Romanos 12:2, porque ciertamente a veces nos damos a conocer qué clase de personas somos en la manera que respondemos cuando, en este caso, hablan con nosotros, ¿verdad? O nos hacen alguna pregunta inmediatamente, o en la manera que nos ven, a veces la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de comportarte, ¿verdad? Hay muchas maneras en las que nos damos a conocer. También podemos tener la seguridad de que vamos a salir victoriosas en la lucha, porque Jesús ya la ganó en la cruz y nos ha hecho partícipes de su victoria, siempre que le seamos fieles a Él y a la obra que quiere realizar en nosotros. Ay, por desgracia, mis hermanos, nosotros, la mayoría, tenemos un concepto muy malo de lo que es la cruz, de lo que es el sufrimiento. Y
a veces decimos, ay, es que si yo le digo al Señor que Él haga su voluntad en mi persona, híjole, quién sabe que, porque sé, eso sí sé, que soy una miseria, que soy una pecadora, que estoy lastimada, que estoy dañada, etcétera. Mis hermanos, entonces no queremos sufrir, no queremos, en este caso, pasar esas situaciones que para nosotros son necesarias, ¿verdad?, para despojarnos de toda esta miseria, ¿verdad?, que venimos cargando. Entonces, en este caso también debemos de entregar ese miedo, ese pavor al dolor, al sufrimiento, a las enfermedades y a todo aquello, ¿verdad?, que nos hace sufrir. Porque a veces, hermano, no es que Dios quiere, Dios no nos quiere enfermos, Dios nos quiere sanos, pero por consecuencias de mi pecado, he sufrido enfermedades, ¿verdad?, que me han traído muchas consecuencias, mas sin embargo, a raíz de que me las ha permitido, la sanación, pues también me ha permitido la liberación de muchas ataduras que venía cargando. Entonces, es necesario también el sufrimiento. Podemos también tener la seguridad de que vamos a salir victoriosas en la lucha, porque ya Jesús nos ganó la victoria. La verdadera imagen que debemos tener en nosotras mismas es la forma en que, en la que Dios nos ve. Es la forma en la que Dios nos ve. Y nos dice la palabra de Dios, hijas suyas, hechas a su imagen y semejanza. Efesios 1:5. Pues de la familia de Dios. Romanos 8:17. Mujeres redimidas, porque todos nuestros pecados, tanto presentes como futuros, ya han sido perdonados por la sangre de Jesús que derramó por toda la humanidad. Efesios 1:7. Pues cada una de nosotros ha sido reconciliada personalmente con Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo. Nada más es importante hacer nuestra esa salvación. Mujeres que han recibido la plenitud del Espíritu Santo, por lo tanto, nuestras vidas deben de estar caracterizadas por el poder del Espíritu Santo. Pues siervas suyas, tenemos el llamado más noble que pueda haber, ser siervas del Altísimo, del Dios Altísimo. Dios ve nuestro papel de mujeres como de dadoras de vida para el cuerpo de Cristo. Nos ve como mujeres fuertes con las que Él puede contar para continuar su misión aquí en la tierra. Juan 14:12. Hermanas, mujeres, a las que en estos momentos les estoy hablando, dice, les he dado una relación personal, dice, y como mujeres en el cuerpo de Cristo. Por esta razón, mis hermanas, necesitamos en este caso hacer nuestra esta salvación. Pero también nosotros vamos a ver más adelante unos pasos para poder restaurar la visión de Dios en nosotros. Tenemos que seguir buscando verdades, y las verdades solamente están en Dios. Por eso necesitamos ir siempre a Dios para que Él nos aclare nuestras dudas, para que Él sane nuestras heridas y fortalezca nuestra fe. Y de esta manera vamos a ser mujeres ricas, porque necesitamos, hermanas, ser las mujeres que Dios quiere, las esposas que Dios quiere, las madres que Dios quiere. Entonces,
para esto, solamente Él es el maestro. Solamente Él es el maestro y Él es el único que puede ayudarnos. Amén, mis hermanas. Bien, quiero invitarles a un retiro de matrimonios en el cual vamos como matrimonios primero a encontrarnos, ahora sí, como matrimonio. Y es una maravilla, mis hermanos, ese retiro de matrimonio. A raíz de un retiro de matrimonio, el Señor cambió el corazón de mi esposo. En este caso, la mera verdad, estábamos en el momento más difícil de nuestra vida, a punto de una separación, y en un retiro de matrimonios, el Señor salvó mi matrimonio. Este retiro va a ser el 23 y el 24 de julio, de 9 a 6 de la tarde. El próximo 23 y 24 de julio, de 9 a 6 de la tarde, los 2 días, sábado y domingo. ¿Dónde va a ser? Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, que está en Sierra de Juárez, 7288, Colonia Camino Verde. Repito, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Avenida Sierra de Juárez, 7288, Colonia Camino Verde. También quiero darte el número de teléfono de Javier Muñoz y Cuca Marín. El número de teléfono de Javier es 664-463-0239. El de Cuca Marín, 664-120-3601. Y también te doy el número de teléfono de aquí en cabina, es el 608-3652. 608-3652. También quiero invitarte, tenemos este fin de semana, hermanos, un evento maravilloso, en el cual nos reunimos como comunidades de alianza, y va a ser este fin de semana 16 y 17 de julio, que es sábado y domingo. Va a ser en la parroquia San Martín de Porres, que está en Los Álamos, es donde está un Cristo grandote. Y va a haber talleres, sí, sobre todo para niños, y luego también van a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, predicación, dirección de asambleas. Y como invitado tenemos al administrador apostólico Rafael Romo Muñoz. Mis hermanos, la entrada es gratis. La entrada es gratis. También el número de teléfono puedes comunicarte y preguntar aquí en cabina, es el 608-3136. Muchísimas gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.